Crímenes en contexto. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Daniel Feierstein en charla con Quique Pessoa. ¿Cómo se niegan o se ocultan los genocidios? Sí, porque cada vez que charlo un rato con él, me quedo pensando en algunas cosas. Hace ya algunos de estos que llamamos capítulos, que venimos conversando sobre, concretamente, el genocidio, los genocidios. Pero también hay algunas épocas en las que empiezan a coincidir algunas cuestiones. Y a veces pienso que somos demasiado oculteros, por utilizar un neologismo, oculteros en algunas cuestiones que o nos dan temor o nos da miedo encarar o por allí, no sé, le escurrimos el bulto y resulta ser que la palabra genocidio también, porque estuvimos pensando en un título para esta serie. Y la palabra genocidio es una palabra difícil, es una palabra complicada. No digo, le estamos entrando con Daniel Feierstein a esta palabra, le estamos, otra vez Aramos dijo el mosquito, le está entrando a la palabra genocidio y esto me gusta mucho porque vence algún tipo de resistencia. Y entonces me preguntaba, ¿por qué ocultamos la palabra genocidio como tantas otras? Pero si nos estamos ocupando de esta concretamente, ¿y qué hacemos para ocultarla, ¿no? Para tratar en algún momento de correrla un poco de la escena. Daniel Feierstein, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás? Hola. Bueno, discúlpame si te enredé mucho la introducción, pero venía pensando en esto, ¿no? Al contrario, porque es lo que decías, que algunas cuestiones a veces se entreveran con la realidad, sí, digamos, ¿no? Claro. Y con la realidad del presente inmediato, ¿no? Sí. Y me parece que este es uno de esos temas, que es que los hechos dolorosos, los hechos que nos generan como una transformación muy, muy grande de nuestra vida, sí. Tenemos una tendencia, vos decías a ocultarlos, a mí me gusta más decir a negarlos, porque sí. ahí es más técnico, pero anda por ahí, sí, digamos, sí. En realidad estamos sí. diciendo sí. algo parecido. Y el problema es que esas formas de negarlo no es simplemente decir esto no ocurrió nunca, porque eso sería muy difícil, claro, ¿no? Decir que un proceso que se llevó a miles de vidas no ocurrió nunca, es muy difícil. Pero entonces lo que hacemos es apelar como a distintas técnicas que nos permiten quitar la importancia, sí, ¿no? Relativizarlo, minimizarlo, hacer una equivalencia con otra cosa y dice, bueno, si esto no fue tan grave, esto tampoco. Claro. Sí, por ahí alguien dice, bueno, en la Segunda Guerra Mundial murieron 70 millones de rusos y nadie dice nada. Agrega como si esto fuese un elemento importante en la conversación. Claro, o sea, por ejemplo, esa es una de las formas, yo la llamo la falsa equivalencia. Eso ¿no? es, Eso de decir, bueno, sí. como en este proceso pasó tal cosa y acá lo que pasó fue menos grave, entonces lo que pasa no es tan grave, eso digamos, es, ¿no? Que es eso una falsa equivalencia, porque en verdad no. Primero, porque haya un hecho más grave, no deja de hacer grave el hecho del que estamos hablando. Sí, pero se parece mucho a esos polisilogismos, ¿no? Que vas de una frase a otra, pero ya la venís deformando en la segunda. Tal cual, o sea, la distorsión va en todos los momentos, ¿no? Y entonces son formas de negación que el asunto es que hay muchos motivos para la negación. Yo siempre planteo que hay como dos procesos asociados, ¿no? Por un lado, está la negación como fenómeno psíquico, ¿sí? Que es esto que nos pasa a todos, de no poder incorporar algo que nos conmueve y que no tenemos cómo agarrarlo, qué hacer con eso, porque implicaría un cambio muy grande de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, y después, perdón, allí Daniel, hay más temor que posición política. Digamos, ahí aparece el temor de asumir que eso sucedió concretamente.
Exacto, en ese primer nivel, sí. El primer nivel, que es más propiamente el de la negación, Sí, es claramente una expresión del temor, ¿no? claro. De no poder hacerme cargo Sí, de lo que implicaría para mí, por ejemplo, desde aceptar en un proceso genocida, ¿no? Que están matando a todos los judíos o que están secuestrando a mucha gente en mi ciudad, eso es. o incluso, por eso digo, cómo se entrevera con el presente, o que hay un virus que está matando a la gente y no entendemos muy bien cómo, Sí, digamos, claro, ¿no? claro. Entonces, hay distintos procesos que ante el temor que nos genera, lo que tratamos de decir es no puede ser cierto, debe ser Sí, exagerado, sí, o estas cuestiones, no, pero mirá, si en tal otro momento murió muchísima más gente, ahora no nos vamos a hacer claro, mala sangre por esto. claro. Eso es un primer momento que, como bien decías, no es tan ideológico, deriva del temor. Lo que tenemos después es cuando eso se transforma en social, Claro. ahí sí se vuelve ideológico, Ah, digamos, ¿no? sí. Entonces ahí sí ya me empiezo a dar racionalizaciones para explicarme por qué esos hechos no son tan importantes, estas falsas equivalencias, las relativizaciones, no fueron tantas las víctimas, Sí, están ok, exagerando, ok. son números muy grandes, incluso las teorías conspirativas Sí, también son muy comunes dentro de la racionalización del negacionismo, entonces es que en verdad es toda una campaña para desacreditar a un gobierno. Recordarás las denuncias de que había una campaña sí, anti-argentina, sí, sí, digamos, ¿no? sí, sí, claro, Este, claro. o lo podemos ver otra vez también con la pandemia, pensando en esto de es una gran mentira, nos han convencido de una situación que no existe, ¿no? Sí, sí. Eh, todo esto son como racionalizaciones, formas de explicación a las que uno se agarra para evitar confrontar con la realidad, ¿no? Claro que muchos se aprovechan de esto, Seguro, ¿no? Es que, bueno, estaba pensando en eso y en algo sumamente, casi te diría, infantil que prácticamente no me animaba a decirlo, pero parecería ser que hay un gradiente de maldad, ¿no? Como que hay mucha gente implicada en este tipo de pensamiento, pero que por allí, digo, la juzgo mucho más inocente que otra que está medrando con este asunto. No sé si me explico. perfectamente, Quique, y es la conexión entre esos dos niveles, ¿no? O sea, Sí, ¿qué pasa? Hay un proceso que nos ocurre a todos, ¿sí? sí, Que es este proceso de la negación, ¿sí? La dificultad para poder incorporar algo doloroso claro. y sobre todo cuando altera nuestra vida, ¿no? Sí, sí, Y muy vinculado a esto que decías del temor. Pero después está aquel que está de acuerdo con el aniquilamiento, aquel que quiere justificar el aniquilamiento, aquel que quiere sacar su responsabilidad. Y entonces ahí ya no es una cuestión de temor, sí. sino que ahí sí hay una intencionalidad Ujú. de utilizar ese temor que tenemos y esa tendencia a la negación para ocultar, impedir conocer, minimizar, Eso, relativizar sí, las consecuencias de un genocidio, ¿no? Y entonces sí, en este caso es el negacionismo más propiamente ideológico, ¿no? O sea, la claro. gente que se monta en este miedo de otros sectores de población para tratar de convencernos que no pasó lo que pasó, o Sí, que no sí. fue tan grave, o que no tenemos que reaccionar, o que lo Mm, tenemos que justificar, ¿no? claro, claro, claro. Sí, me quedé pensando también en cómo se llevan a cabo, bueno, campañas completas como para el ocultamiento. Así como hay campañas que están todo el tiempo bregando para la no pérdida de la memoria, también hay campañas permanentes de ocultamiento que suelen tener más éxito que las primeras. Y es lógico que lo tengan, y es interesante esto porque recordemos, la dictadura argentina encaró una campaña contra toda una empresa de publicidad Sí, para encarar una campaña negacionista y no sé si recordás, tuvo mucho éxito porque lograron instalar algunos eslogans que fueron muy repetidos por mucha población. sí, Yo claro, recuerdo dos: esta idea de la campaña anti-argentina, claro, o esta respuesta de que los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? sí, ok, ok. Que fueron creados por agencias publicitarias para poder aprovechar
ese proceso de negación. Lo que pasa es que cuando vos decías es más exitosa la campaña negacionista que la campaña que intenta concientizar, Sí. es porque la campaña negacionista conecta con nuestros temores y con nuestra tendencia a la negación y puede aprovechar, por eso es más exitosa, ¿no? Sí, se entiende con claridad. No solo eso, sino que también generalmente coincide con que ese costado está del costado del poder y del poder de los medios. Exacto, o sea, además, claro. O sea, vos tenés una ventaja que es que una campaña nos está tocando todo lo que queremos hacer, mientras que la otra, la campaña que busca concientizar, tendría que tratar de que enfrentemos esas tendencias a negar. Pero por otro lado también tiene que ver esto que decís, bueno, el poder de un grupo de medios que puede darle a una campaña mucho más fuerza que a la otra, ¿no? Sí, pero eso estaría demostrando también nuestra, no quiero decir estupidez, pero nuestra flojedad de pensamiento, digo como cuerpo social, ¿no? Somos flojitos pensando. Sí, yo diría no estupidez, no sé si tampoco lo llamaría flojedad, me parece que es que somos humanos, Quique, y que nos pasan cosas que le pasan a todos los humanos y que a veces es difícil lidiar con esas cosas, y muchas veces lo hemos planteado en nuestras charlas, ¿no? Esta necesidad de a veces de parar la pelota y de poder hacer como una mirada crítica de nosotros mismos. Claro. Como que este ejercicio es fundamental y muchas veces nos ha resultado muy difícil, ¿no? Poder animarnos a ese ejercicio. Claro. Pero no está todo atado a esto. Desde el comienzo de esta charla vengo pensando en una especie de costura, ¿no? En una dependencia de la estructura educativa que de alguna manera, si bien no acompaña esto, a lo mejor calla algunas cosas, y me da la sensación de que hay todo un conjunto de cuestiones que hacen que no terminemos enfrentando estas cuestiones. No sé si lo tengo claro. No, yo creo que hay un elemento que es interesante preguntarse en el campo de cómo organizar lo educativo, que tiene que ver con esto de si no puede ser un primer ámbito donde empezar a cultivar esta actividad tan difícil que es la del espíritu crítico, ¿no? Yo creo que, sobre todo con los cambios que han ocurrido a nivel de la comunicación, de la información, del conocimiento, hoy no tiene demasiado sentido que en un ámbito educativo uno aprenda un saber enciclopédico que puede encontrar haciendo una búsqueda de 30 segundos en la red. Eso es. Y me parece que tiene mucho más sentido que uno pueda aprender en la escuela este ejercicio que es tan difícil y que no nos lo enseña nadie, ¿no? De ser capaces de hacer una crítica de nosotros mismos, ¿no? Para enfrentar el negacionismo, lo que se requiere es poder hacer una crítica de lo que nos pasa, poder hacer una crítica de nosotros mismos, de qué sentimos, de qué miedos tenemos, ¿sí? Y poder mirarlos de frente, ¿no? Ahora, Daniel, ¿hay sociedades que enfrentan mejor esto que otras? Mira, sí, cambia de una sociedad a la otra. Creo que en el caso del proceso genocida, Argentina ha logrado a nivel comparativo muchas cosas que te diría que sociedades como España o Chile, planteé algunos ejemplos, no han logrado, ¿no? Sobre todo porque cayó muchas veces en formas negacionistas o minimizadoras o relativizadoras, y sin embargo yo te diría que desde el fin de la dictadura hasta el año 2010, 2011, cada vez la imagen que íbamos reconstruyendo de lo que nos pasó era más enriquecedora y más enriquecedora. Y algo que hemos hablado alguna vez es que ahí se hizo un clic y tenemos que tratar de entender por qué hacia 2011, 2012, donde volvieron a emerger con mucha fuerza formas negacionistas, formas relativizadoras, y te diría que la última década nos encontramos en un proceso de retroceso, ¿no? Y no sería malo poder revisar cómo fue que construimos un proceso tan interesante desde el 82, 83 hasta el 2010 y qué pasó después, para poder ser capaces de volver a hacer un trabajo crítico con nosotros, ¿no? Aparecen nuevas generaciones y hay que empezar el trabajo nuevamente.
Eso debe ser, de alguna manera, demoledor para la conservación de la conciencia. Sí, esto que decís es crucial. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas generaciones y todo esto es muy dinámico. Entonces Claro. los problemas de una generación no son los problemas de la generación siguiente. Sí, Si sí, uno sí. le habla a una persona de 20 años Sí. como si tuviera 40, Sí. no va a entender y no le va a interesar porque las vivencias son otras, las culturas son otras, y quizás lo que ha pasado es eso, Sí, que sí. ante la irrupción de dos generaciones se pudo ir adecuando el mensaje y haciéndolo cada vez más rico, y de pronto apareció una nueva generación y ahí ya hay algo que se cortó, ¿no? Sí, Quizás ok. por ahí pasa uno de los problemas. Está muy bueno lo que decís. ¿Te quedó algo en el tintero sobre este tema? Un tema que quizás no mencionamos es que otra de las formas del negacionismo es, yo lo llamo la sobresimplificación, ¿sí? Esta cosa de tratar de darnos respuestas muy fáciles a fenómenos complejos, ¿no? Y esto a veces juega también de la mano del negacionismo, ¿no? Entonces es un desafío también entender a veces que las respuestas que son demasiado lineales por lo general deben estar ocultando algo, ¿no? Y que la realidad suele ser bastante complicada. Bueno, gracias Daniel, abrazo grande. Gracias a vos, un abrazo. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Crímenes en contexto.